la imagen que le envié, ¿no? Sus apuntes de clase, de la clase anterior, o el avance que teníamos era, digamos, o cómo se llega a la situación de optimización, pero en forma general, ¿no? O sea, sin asignar una forma funcional específica a la demanda o a los costos. Entonces, ahora es como que un poco la idea de aterrizar eso a una forma funcional en particular, que es la demanda lineal, ¿no? Más que nada para acercarnos también a lo que estaba en las diapositivas. Y cómo se llegaban a las expresiones, ¿no? No sé si el profesor detalló tanto en el procedimiento o si solamente mencionó cuánto eran las condiciones de equilibrio y tal, ¿no? El precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. Pero la idea es más o menos despejar esas dudas que pueden quedar pendientes. Entonces, como pueden ver acá, ¿no? Va a ser una estructura similar a la de clase pasada, ¿no? El tema va a ser el monopolio. Primero tenemos que ver la demanda de mercado, luego la oferta de mercado y luego la situación de equilibrio, ¿no? Entonces, va a ser ese el orden en el cual vamos a avanzar para ver qué sucede con esta forma funcional en particular. Y igual, si tienen alguna consulta, así, normal lo escriben o por micrófono. No hay ningún inconveniente, ¿no? Listo. Bien, vamos a comenzar con esto de la demanda, o el análisis de monopolio, primero comenzando por el lado de la demanda, ¿no? No sé si así se ve mejor o mejor en claro. Así está mejor, profesor Negrito, sí. Se Está ven mejor. mejor las letras blancas. Perfecto, perfecto. Listo, entonces vamos a comenzar con esta demanda de mercado, ¿no? Primero vamos a tomar, obviamente, nuestra referencia de una curva de demanda, y va a tener solamente una expresión lineal, ¿no? Quiere decir que se va a dejar de lado lo que son precios de precio del otro bien o el ingreso agregado, ¿no? Y a partir de ello se va a tomar, digamos, esta primera expresión, que es la de la demanda, ¿no? La clásica conocida, que viene de la demanda marshalliana, de la agregación de la demanda marshalliana, ¿no? Que es cantidad en función de precios, ¿no? Con las mismas expresiones que hemos visto en la clase pasada, X sub 1, P sub 1, ¿no? Solamente estamos tratando un bien, de todos los bienes que puede analizar el consumidor para maximizar su utilidad, ¿no? O sea, el consumidor puede obtener varias demandas marshallianas dependiendo de cuántos bienes estén en la cesta. Y uno de esos bienes es los que se atrapa aquí, ¿no? Entonces está la demanda normal, ¿no? Expresada en cantidad en términos de precios. Y acá están los parámetros, ¿no? Que depende de A sub 0 menos A sub 1, la forma lineal. Entonces, a partir de esta función, de esta curva de demanda, y ojito también que no hay que confundir, ¿no? Esta demanda agregada es una curva, simplemente es una curva de demanda, no representa una función como tal. No es como la función de demanda marshalliana, ¿no? Esto simplemente es una agregación de todas esas demandas individuales. Entonces, nosotros para pasar de esta demanda a una demanda inversa, simplemente se despeja precio en términos de cantidades, ¿no? Y como pueden ver aquí, pasa los precios al otro lado y el A1 que está multiplicando pasa a dividir a todos, ¿no? Y quedaría estas fracciones, A sub 0 entre A sub 1, menos 1 entre A sub 1. Ahora, esto como siguen siendo parámetros, lo podemos dejar ahí, ¿no? Simplemente lo reemplazamos por otro parámetro, que en este caso es B sub 0 y B sub 1. Y ya tenemos nuestra demanda inversa. Entonces, ya tenemos demanda normal, la demanda inversa, en nuestra función de demanda lineal. Lo siguiente que podemos ver, como hemos visto en la clase pasada, es la elasticidad precio. Ojo aquí, la elasticidad precio siempre se aplica sobre la demanda normal que nosotros tenemos, ¿no? Por ello es, cuando se calcula la elasticidad, siempre es la derivada de la demanda expresada en cantidades en función de precios, ¿no? Se pone derivada de X entre derivada de P. No se está utilizando la demanda inversa. Entonces, ojo también ahí, cuidado, ¿no? Que si después viene una práctica así que se calcule eso, quizá, no sé, de repente ahí puede haber alguna confusión en los signos o quién sabe, ¿no? Pero para que lo tengan en cuenta también. Y también para que tengan, claro, un procedimiento adecuado de qué se debe derivar, ¿no?
siempre es, la elasticidad siempre aplica sobre la cantidad demandada en términos de precio. Entonces se reemplaza simplemente, ¿no? Aquí tenemos la derivada de x entre x y todo entre la derivada de precio respecto a precio. Lo reordenamos, queda de esta forma, y al final nos pide derivar simplemente, ¿no? X respecto a precios. Como es una función, como es una curva de demanda lineal, lo podemos derivar simplemente esto así, ¿no? X derivada de X respecto a precio sería menos A sub 1. Pero hemos visto que despejando la demanda inversa, A sub 1 es el inverso de B sub 1, ¿no? Entonces lo podemos reescribir así. En vez de A sub 1, podemos 1 entre B sub 1. Y esta sería la elasticidad, ¿no? Ya después de haber derivado la demanda normal, lo expresamos de esta forma, ¿no? Ya más que nada para ya dirigirnos o enfocarnos únicamente en la demanda inversa. Profesor, ¿puede repetir de nuevo cómo hizo? No le capté bien. Nosotros tenemos nuestra demanda normal y lo hemos pasado a nuestra demanda inversa, simplemente despejando las variables, ¿no? Lo hemos pasado acá. Entonces ya tenemos esto como un dato adicional. Cuando nosotros luego queremos calcular nuestra elasticidad precio, siempre aplica sobre la demanda original que tenemos, ¿no? Cantidad en términos de precios. Por ello aquí se calcula esto, ¿no? ¿Cuánto varía porcentualmente las cantidades ante una variación en un 1% de los precios? ¿No? Siempre es la derivada en la primera expresión, o sea, en la demanda agregada que tenemos al inicio. Resolvemos esto o reordenamos esto simplemente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en el numerador quedaría la diferencial de x1 y el precio, ¿no? Mientras que en el denominador quedarían la diferencial de precio y la cantidad. Y está expresado esto de esta forma. Aquí simplemente se ha reordenado, ¿no? Y esta expresión, ¿no? Esta es una división simplemente, precio entre cantidad, eso queda como tal. Pero esta expresión de derivada de cantidad respecto a precio ya la tenemos, justamente porque estamos aplicando una forma funcional particular a lo que habíamos estudiado en la clase anterior, ¿no? Antes simplemente teníamos cantidad en términos de precio y todo lo demás constante. Pero ahora le estamos asignando esta forma funcional, ¿no? Lineal. A sub 0 menos A sub 1 por precio. Entonces, si yo derivo esta expresión, que es cantidad, ¿no? Si la derivo respecto a precio, solamente me va a quedar menos A sub 1, ¿no? Quedaría menos A sub 1. Entonces, esta derivada es eso, justamente, menos A sub 1. Menos por menos se va el menos, solamente quedaría A sub 1. Y ese A sub 1, si yo veo el dato que he obtenido aquí en la demanda inversa, veo que va a ser lo mismo que la inversa de B sub 1, ¿no? Por ejemplo, aquí está, lo he reemplazado, ¿no? B sub 1 es lo mismo que 1 entre A sub 1. Si yo lo invierto, sería A sub 1 es lo mismo que 1 entre B sub 1. Por eso aquí, de esta derivada, obtuve A sub 1, lo puedo reemplazar por 1 entre B sub 1. Ah, ya entendí. Ya, profesor, gracias. Listo. Igual, cualquier consulta que tengan, la hacen, porque si no después van a estar volando en la estática comparativa, ¿no? Eso es la información que tenemos de la curva de demanda lineal, ¿no? Luego, hemos visto que de la curva lineal, de la curva de demanda lineal, se puede obtener la curva de ingreso, ¿no? Y esto ya en la clase anterior, ahora no lo voy a demostrar porque ya lo demostramos en la clase anterior, la curva de ingreso marginal, ¿no? Siempre es menor a la curva de demanda, ¿no? Eso ya lo hemos demostrado en la clase anterior. Solo que ahora aquí va a quedar de una forma más, no sé, más amigable, digamos, ¿no? Justamente porque es una forma sencilla, forma lineal. ¿Cómo llegamos a eso? Primero vemos el ingreso total. El ingreso total del monopolista está determinado por la multiplicación de precio por cantidad. Y aquí está, ¿no? El precio, que está determinado ya por la demanda, enteramente por la demanda, que es la demanda inversa, ¿no? Precio por cantidad. Aquí está.
Ahora esta función, o esta curva de demanda, ya tenemos su expresión, ¿no? Que sería esto de acá. Que viene justamente, mira, aquí está el B0 y el B sub 1. Viene justamente de despejar esto de acá, ¿no? Obtener la demanda inversa. Entonces simplemente reemplazamos. Esta sería la demanda, y esto estaría multiplicado por la cantidad. Y ya simplemente lo multiplico ambos. Entonces aquí ya tengo mi ingreso total, y a partir del ingreso total, yo puedo calcular mi ingreso medio e ingreso marginal, ¿no? El ingreso medio simplemente es dividiendo el ingreso total entre la cantidad producida, y que sería esto, ¿no? Se va el X y aquí se va 1 también. Un X quedaría B sub 0 menos B sub 1 por X1. Y el ingreso marginal quedaría derivando esto respecto a X, ¿no? El B0 es el mismo porque aquí solo hay un X. Y aquí como está el X al cuadrado, entonces su derivada aquí quedaría un 2, ¿no? Ese 2 baja aquí, quedaría 2 por B sub 1 por X sub 1 a la 1. Entonces aquí la primera conclusión que se tiene es que el ingreso medio, para empezar, ¿no? Si pueden verlo, el ingreso medio es este de acá, es idéntico a la demanda inversa. Acá está la demanda inversa, ¿no? Ya lo hemos visto. B0 menos B sub 1, X1. B0 menos B sub 1, X1. Entonces, cuando ustedes ven un gráfico de monopolio, ¿no? Ven demanda, ingreso marginal, la demanda va a ser lo mismo que el ingreso medio, ¿no? Para el monopolista, su ingreso medio siempre es igual a la demanda de mercado. Primera conclusión, ¿no? Segunda conclusión, el ingreso marginal. Ven que es casi lo mismo que el ingreso, excepto por este 2. Entonces, ¿qué está haciendo este 2? Está haciendo que la pendiente del ingreso marginal sea el doble que la pendiente del ingreso medio, o lo que es lo mismo decir, la pendiente de la demanda de mercado. Por ello, cuando ven su gráfico, está es una recta, bueno, o sea, una recta tiene sus ejes de X, su eje de precio y cantidades, su demanda, y el ingreso marginal corta justamente a la mitad, ¿no? Entonces ya tenemos los datos que podemos obtener, ¿no? Lo más importante por lo menos, que se puede obtener de la demanda de mercado, ¿no? La demanda inversa, fundamental, la elasticidad precio, para el caso lineal sería esta de acá, y también podemos obtener nuestra curva de ingreso, ¿no? Que viene el ingreso total, y acá ver, ¿no? Que se relaciona el ingreso medio con la demanda agregada, y que el ingreso marginal es el doble, tiene el doble de pendiente, ¿no? Y ambos obviamente con pendiente negativa. Entonces, listo. Tema de demanda ya cubierto. Lo otro es ver ya no el lado de los consumidores, ¿no? Sino el lado de las empresas. Y más que nada relacionado a sus costos, ¿no? Y eso es lo que se puede ver acá, oferta de mercado. Estoy siguiendo para este caso, digamos, las expresiones que también se usaron en las diapositivas de monopolio del profesor. Por ello, cuando vemos este tema de costos, se está poniendo una expresión similar, ¿no? Un costo que tiene un componente que no depende de la cantidad producida y otro componente que sí depende de la cantidad producida, pero elevado al cuadrado, ¿no? Es similar a lo que se puso en la clase con el profesor, ¿no? Que él lo puso F, que sería el C sub 0 sería el F, ¿no? Y el C sub 1 sería C. Si ahí tienen sus apuntes o sus diapositivas, ahí verán, ¿no? Que es la misma expresión, solo que otros términos. Entonces, tenemos nuestra función de costo mínimo, ¿no? Y pongo función de costo mínimo porque ustedes ya saben, ¿no? Lo hemos visto en las clases anteriores, que esta función de costos, como ya está expresada en cantidades, esta cantidad viene previamente de un proceso de optimización del uso de factores, ¿no? Es decir, en el corto plazo sabe cuánto tiene que usar del factor trabajo, dado una cantidad de factor de capital y sujeto a un nivel de producción que quiere alcanzar, ¿no? Eso ya, digamos que es implícito en esta función de costos, ¿no? No es una función de costos que viene así facilito,
tiene un proceso de optimización previo. Por eso se le denomina función de costo mínimo. Entonces, a esta función de costo, ¿no?, que ya nos lo van a dar de dato, ¿no?, para el caso de monopolio, a partir de esto se pueden calcular sus costos medios y marginal, ¿no? Igual que el ingreso, simplemente el costo medio es dividiendo esto entre X y el costo marginal es derivando, ¿no? Y por eso quedaría de esta forma. Es lo mismo que el ingreso marginal, entonces entiendo que ahí no habría dudas de cómo salió esto de acá, ¿no? Ya, eso es por el lado de la oferta de mercado. Ya tenemos la demanda de mercado, tenemos la información que se puede sacar de la oferta de mercado. Y ahora podemos ir qué sucede en el equilibrio, ¿no? Y esta es la parte, digamos, más interesante de lo que es el monopolio, justamente por ver qué implicancias hay, sobre todo en estática comparativa. Primero tenemos esto de acá, ¿no? Como les mencioné anteriormente, tenemos que diferenciar lo que es el corto plazo y largo plazo. En competencia perfecta había una diferencia notable, ¿no? Ahora en monopolio vamos a ver qué es lo que va a pasar. En el corto plazo, para este caso de monopolio que enfrenta una demanda lineal, lo primero que podemos calcular son nuestras condiciones de optimización. Simplemente tenemos que maximizar nuestra función de beneficios, teniendo en cuenta que nuestra variable del control es la cantidad que queremos producir, ¿no? Recuerden que en el monopolio, el monopolista para este caso está eligiendo una cantidad que le permita al final resultar en un precio, ¿no?, en el precio que al final va a quedar en el mercado. Aquí por eso la variable de control está siendo la cantidad. Entonces acá estamos restando, ¿no?, nuestros ingresos totales menos nuestros costos totales. Y derivamos esta expresión respecto a nuestra variable de control, ¿no? Y quedaría este término y lo igualamos a 0, que es nuestra condición de primer orden. Entonces simplemente despejando, como ven aquí solamente está el X sub 1, que es la cantidad del bien que se va a producir, y todo lo demás son parámetros, ¿no? B sub 0, 2B sub 1, 2C sub 1. Podemos simplemente agrupar el X sub 1 en un lado y despejar. Y despejando, ¿no?, haciendo ese ordenamiento, llegamos a esta situación de equilibrio, ¿no? Esta es la cantidad de equilibrio en el corto plazo, ¿no? Todo expresado en términos de datos exógenos, parámetros, ¿no?, que ya van a estar como datos ya sea en la curva de demanda, como es el caso de B sub 0 y B sub 1, o en el caso de la función de costo mínimo, ¿no?, que es el C sub 1. Entonces, por ambos lados van a estar los datos, ¿no? La idea es que siempre, cuando se haga un proceso de optimización, quede en la variable de control en términos de variables, en términos de parámetros que tengamos datos, ¿no? Es lo que importa. Entonces, ya tengo la cantidad de equilibrio. Lo que puedo hacer ahora es reemplazar en mi curva de demanda, ¿no?, para obtener el precio de equilibrio, ¿no? Recuerden que la demanda es esta de acá, ¿no?, es B0 menos B sub 1 X1. Entonces simplemente aquí reemplazo la cantidad de equilibrio para obtener mi precio de equilibrio, ¿no? Entonces simplemente reemplazo aquí, ¿no?, B sub 0 menos B sub 1 por la cantidad de equilibrio. Y eso ya lo calculé. Entonces al final se va a obtener esta expresión de acá, ¿no?, que también va a estar expresado únicamente en términos de parámetros, de datos. Y esto ya, si imagino ya han entrado a sus diapositivas, son las mismas expresiones en las que se concluyó, ¿no?, donde se tenía las cantidades de equilibrio y los precios de equilibrio del monopolio. Entonces, esto no queda ahí tampoco. Estas son solamente nuestras condiciones de primer orden. Pero luego también nosotros podemos calcular nuestras condiciones de segundo orden para ver si esta situación óptima es un máximo o un mínimo, ¿no? Y recuerden, para que sea un máximo,
esa segunda derivada tiene que ser menor a 0. Entonces, si yo derivo esta primera expresión, ¿no? Esto que tengo acá, lo derivo nuevamente respecto a x1, no es pi, es x1, quedaría menos 2b sub 1, esto de acá, menos 2c1. Y pasando esto al otro lado, ya tengo la comparación entre pendientes, ¿no? Acá tengo la pendiente del ingreso marginal y acá la pendiente del costo marginal. Lo que simplemente me está diciendo es que el costo marginal tiene una pendiente mayor en magnitud respecto a la pendiente del ingreso marginal. Quiere decir que, por ejemplo, ¿dónde está? ¿No? Si yo tengo mi gráfico, ¿no? Tengo mi ingreso marginal, va a tener una pendiente negativa. Y esta conclusión que tenemos acá nos está diciendo que el costo marginal, en el momento en el cual se cruza ingreso marginal y costo marginal, va a tener una pendiente mayor. Como esta ya es negativa, ¿no? Esta recta ya tiene pendiente negativa, una recta con pendiente mayor puede ser aquella que al menos tiene una pendiente menos negativa, ¿no? O más positiva. Por ejemplo, lo que sería una curva que la corte así. Ahí. Una curva que la corte así. ¿No? Puede ser una curva que lo corte así, o puede ser una curva que lo corte más aquí, ¿no? Puede ser un coste marginal de este tipo, ¿no? Este es su ingreso marginal y este es su coste marginal. Puede ser este el caso. Puede ser así también, puede cortarle por acá, hasta por ejemplo el caso típico, ¿no? Un costo marginal creciente. Hay dos casos típicos aquí. Uno que se tome caso de costo marginal creciente, ¿no? Un ejemplo típico, y otro que también van a ver bastante, que es el de costo marginal constante, ¿no? Entonces, la idea de esta segunda derivada es que quede claro de que para que se cumpla, ¿no? Que esto es para asegurar que esa situación de equilibrio determine un máximo, la curva de costo marginal siempre va a cortar por abajo a la curva de ingreso marginal, ¿no? Es decir, siempre va a venir de esta forma. Porque también cuando se tenía, ¿no? Podemos ampliarlo también a nuestra forma típica de costo marginal, ¿no? Es lo mismo. Entonces la idea es esa. Acá vemos que se cumple, ¿no? Esta tiene pendiente negativa y esta es más positiva. Entonces ahí está. Se cumple de que esto, además de que es un óptimo, es un máximo. Entonces, esto es lo que tenemos de nuestras condiciones de optimización, lo primero. Pero luego también tenemos otra condición, que es condición de participación. Además de que al monopolista le interesa maximizar sus beneficios, le interesa asegurarse que no incurra en pérdidas. Y ello simplemente se expresa de esta forma, ¿no? Asegurándose de que su ingreso no sea negativo. Sus beneficios, mejor dicho, no sean negativos. Para que sus beneficios no sean negativos, acá ponemos nuestra expresión de beneficios, que son ingresos totales menos costos totales, mayor o igual a 0. Ahora, nosotros en la situación de equilibrio, ya hemos obtenido nuestra cantidad de equilibrio, ¿no? X1 de equilibrio, y lo podemos reemplazar aquí, en este X1, X1 al cuadrado, y este X1 al cuadrado. Entonces simplemente reemplazo. Sería B sub 0 por el X1 de equilibrio, que es este de acá, ¿no? Ya lo hemos calculado previamente, lo reemplazamos. Y acá sería menos estas dos expresiones que son cuadráticas, ¿no? Puedo factorizar ambas y quedaría solamente B1 más C1, ¿no? Acá el menos también lo estoy sacando. Y acá adentro quedaría un X1 que también está elevado al cuadrado. Entonces reemplazo el X1 y todo eso se eleva al cuadrado. Entonces, en este lado están quedando todos aquellos sumandos que contienen el término X, ¿no? Y al otro lado estoy pasando el C sub 0, que sería el costo fijo, ¿no? Que no depende de la cantidad producida para el monopolista. Entonces aquí simplemente vemos que se puede simplificar, ¿no? Esto de acá, B1 más C1 se simplifica con este de acá.
esto se multiplica con este, quedaría b sub 0 al cuadrado, ¿no? Y la única diferencia es que aquí este 2 está elevado al cuadrado, por lo tanto el denominador quedaría como 4, y acá quedaría como 2. Operando simplemente, luego quedaría esta expresión, ¿no? Que es justamente lo que también estaba en su diapositiva, en el cual el monopolista determina cuánto va a producir, ¿no? O sea, si se cumple que su costo fijo es menor a esta expresión de acá, ¿no? Que nuevamente depende solamente de parámetros externos, de datos, si se cumple esta condición, entonces el monopolista decide participar. Y si participa, se encuentra en esta situación de equilibrio. Ahora, si no se cumple esta condición, es decir, si tiene unos costos fijos demasiado altos, que incluso pueden superar esto, entonces el monopolista decide no participar y por lo tanto su nivel de producción va a ser 0. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, profesor. Perfecto. Perfecto. Entonces, ya tenemos dos datos, ¿no? Lo que podemos obtener de nuestras condiciones de optimización y lo que podemos obtener de nuestras condiciones de participación. Entonces, retomemos nuevamente a nuestra condición de optimización, ¿no? Para ello vamos a continuar con lo que es la regla de Lerner. Ustedes recuerdan, ¿no? El término de la elasticidad, ¿no? Que era derivada de... ¿Dónde está? Está, ¿no? Derivada de cantidad respecto a precio por precio entre cantidad, ¿no? Que esta es la expresión de la elasticidad, que ya lo habíamos obtenido antes. Estaba por acá, creo. Aquí está, ¿no? En el caso de curva de demanda lineal, llegamos a esta expresión, 1 entre B por precio entre cantidad. Entonces continuamos con esa parte, ¿no? En la regla de Lerner, 1 entre B por precio entre cantidad. Ahora, como ya hemos llegado a nuestra situación de equilibrio, sabemos cuánto vale el P óptimo, ¿no? El precio de equilibrio, y cuánto es la cantidad de equilibrio. Entonces simplemente reemplazo eso. En el numerador quedaría esta expresión de precio, y en el denominador esta expresión de cantidad. Entonces, otra vez, ¿no? Se hace que todo dependa de parámetros, de datos externos. B sub 0, B sub 1, C sub 1 y tal, ¿no? Y a partir de esto simplemente se puede seguir operando, se puede seguir despejando. Aquí, por ejemplo, ¿no? El denominador de la parte de arriba con el de la parte de abajo son lo mismo, se van. Y al final, si nosotros continuamos despejando, quedaría esta parte de acá, esta expresión. Quiere decir que la elasticidad es B sub 1 más 2 C1 entre B sub 1. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es la regla de Lerner. Y como hemos visto en la clase pasada, esto es la inversa de la elasticidad. Entonces simplemente invierto esto de acá. Y quedaría esto de acá. En el numerador B sub 1 y en el denominador B sub 1 más 2C1. Entonces, por un lado, vemos que depende únicamente de parámetros, ¿no? Cosa que ya debe quedar claro. Pero lo segundo es ver qué significan estos parámetros, ¿no? ¿Qué es B sub 1? ¿Qué es C sub 1? ¿No? Recordar, si nosotros vamos a nuestra forma de la demanda inversa, B sub 1 es el parámetro que acompaña justamente la cantidad, ¿no? Entonces, si yo derivo precio entre cantidad, B sub 1 va a ser la pendiente, ¿no? La pendiente de la demanda. B0 va a ser este parámetro de acá, ¿no? Entonces, ambos parámetros afectan directamente a la demanda. Y aquí es donde parte también lo que es la idea de la estadística comparativa. Si nosotros vemos variaciones en estos parámetros, vemos que son variaciones que vienen por el lado de la demanda. Mientras que si vemos el otro parámetro que determina la regla de Lerner, ¿no? Que es el C sub 1, este viene por el lado de la oferta, ¿no? Por el lado de costos.
Entonces, esta expresión de acá es lo mismo que estaba en teoría, ¿no? Que era el precio menos el costo marginal entre el precio, ¿no? Ese sería el resultado final. Entonces, gráficamente, ya hemos hecho el desarrollo algebraico, ¿no? Ya se tienen todos los datos. ¿Cómo se puede representar esto gráficamente? Así. Entonces, ¿qué tenemos en el equilibrio de corto plazo? Para este caso de demanda lineal, primero nuestras demandas lineales, ¿no? Lo primero, voy a ampliar esto acá. Nuestras demandas lineales. Tenemos aquí la demanda y el ingreso marginal, que tiene doble dependiente. Y el otro sería el coste medio, ¿no? Aquí vamos a notar algo. El costo medio está compuesto por un costo fijo y un costo variable. Por lo tanto, su forma va a estar expresado por esta curva en forma de U. A diferencia del costo marginal, porque si vemos aquí nuestro costo marginal, es 2 por un parámetro por la cantidad. Es decir, es un costo que varía conforme uno aumenta su producción, ¿no? Y esta variación es lineal. Entonces, para el caso del costo marginal, se va a tener una forma lineal justamente, ¿no? A medida que produces más, tu costo marginal aumenta. Este es el gráfico del costo marginal para el caso que se tiene en las diapositivas. Y en el caso del costo medio sería una curva en forma de U. ¿Sí? Aquí tengo todo, ¿no? Ingreso marginal, la demanda, el costo marginal y el coste medio. Ya tengo todo lo que está ahorita en líneas de color blanco. Ya está, ¿no? Es lo primerito. Lo segundo, la situación de equilibrio, ¿no? La igualdad entre el ingreso marginal y el coste marginal, que es en este punto, me permite ver que el costo marginal llega a este nivel, mientras que el precio lo podemos obtener si nosotros llegamos hasta qué parte de la demanda se puede extender, ¿no? Entonces, veo aquí que este es mi nivel de costo marginal y este es mi nivel de precios de mercado. Y esta diferencia va a ser el margen, justamente, ¿no? De precio y costo marginal. Entonces ya tengo en las curvas, ¿no? De ingreso y costo. Tengo el margen absoluto de precio y costo marginal. Otra información que puedo sacar aquí también es cómo puedo visualizar el beneficio, ¿no? Para empezar, bueno, el beneficio ya pueden ver aquí que es de color verde, que sería todo esto de acá. ¿Cómo se determina esto? Como ingresos totales menos costos totales. Los ingresos totales son el precio por la cantidad producida, ¿no? El precio es todo esto de acá. Y la cantidad producida es todo esto de acá. Precio por cantidad sería toda este área de acá, todo este rectángulo gigante, ¿no? Todo esto de acá sería el precio por cantidad. A eso le tengo que restar sus costos totales. Y el costo total es esto de acá. ¿Cómo puedo yo reexpresar el costo total? Simplemente puedo hacer este artificio aquí, ¿no? Que es costo entre X por X, ¿no? Aquí los X al final se simplifican. Pero estos de acá, costo entre X, sería el costo medio. Gráficamente yo puedo ver que el costo total va a ser el coste medio por la cantidad producida, ¿no? Es decir, el costo de cada unidad por las unidades totales que he producido. Y he visto que el costo medio es este de acá. Ah, no, este es el coste marginal. El coste medio, ¿no? Para este nivel de equilibrio, si yo sigo ampliando hasta acá, llego al nivel de precios. Pero acá también está el nivel de coste medio, ¿no? Que es esta curva de acá, coste medio. Justamente choca aquí. Entonces, este rectángulo de acá sería el coste total, ¿no? Todo esto acá sería el coste medio y esto sería la cantidad producida. Por lo tanto, todo este rectángulo es el coste total. Entonces queda ingreso total menos coste total. Solamente me quedaría esto como excedente del monopolista. Este sería su beneficio al final, ¿no? Este es de color verde. Y aquí está esto. Entonces,
Lo estoy mencionando así a detalle porque después puede ser un poco confuso cuando se hace estadística comparativa. Pero hasta aquí, ¿alguna consulta? Profesor, ¿puede repetir lo del coste medio, por favor? Lo del el P por X sí me quedó más claro. Allá. Aquí está, ¿no? Siempre nosotros, para ver cuál es el nivel de equilibrio de cada variable, tenemos que partir de nuestra condición de equilibrio, que es ingreso marginal y costo marginal. Partiendo de este ingreso marginal y costo marginal, yo puedo ver que, en primer lugar, este de acá sería el nivel de coste marginal, porque mi curva de costo marginal es esto de acá, ¿no? Todo esto es mi curva de costo marginal, pero en este punto de equilibrio me está diciendo que el costo marginal toma este valor. Lo mismo con el coste medio. La curva de mi coste medio es este de acá, ¿no? El monopolista podría determinar un nivel de producción que al final le resulte en cualquiera de estos valores de coste medio, pero maximizando sus beneficios, es decir, en esta situación o en este nivel de producción, ¿no? En este X1, vemos que el punto de la curva de coste medio que choca en esa producción es este de acá, ¿no? O sea, el coste medio puede tomar todos estos valores, pero en la situación de equilibrio es este de acá, solo se tiene este de acá, ¿no? Porque se está llegando a esta cantidad de producción, ¿no? Todo depende de cuánto es la cantidad de producción de equilibrio. Por eso el coste medio es este de acá. Y lo mismo con el precio, ¿no? Tengo mi demanda, el resultado puede ser cualquiera, pero en equilibrio el resultado es este de acá. Ante esta cantidad de producción de equilibrio se tiene este precio de equilibrio. Entonces, aquí tengo, ¿no? Este es mi nivel de coste marginal, este es mi nivel de coste medio y este es mi nivel de precios. ¿Cómo yo calculo mi costo total? ¿No? Si esto de acá sí se entendió, el costo total va a ser lo mismo que el coste medio por la cantidad producida. Es decir, cuánto me cuesta producir cada bien por el total de bienes que estoy produciendo. ¿No? Digamos que esa es la idea intuitiva. La idea algebraica es simplemente hacer este artificio, ¿no? El costo total lo puedo dividir y multiplicar por X1. ¿No? Si yo hago eso, puedo reexpresar esta división como coste medio, que es costo entre cantidad, ¿no? Costo entre cantidad es el coste medio, y el coste medio ya lo tengo, que es este de acá, ¿no? O sea, el coste medio llega a este nivel. Todo esto de acá sería el coste medio. Si todo esto es el coste medio y todo esto es la cantidad producida, al final mi costo total va a ser todo este rectángulo de acá, ¿no? Todo esto de acá. Y si mis beneficios eran, si mis ingresos eran todo este rectángulo y mi coste total es todo este rectángulo, entonces la ganancia o el excedente del monopolista va a ser solamente esta parte. ¿Ahí queda más claro? Sí, profesor, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, si no hay más consultas, vamos a continuar con la otra, que es estética comparativa. Aún estamos en el corto plazo, recuerden, ¿no? ¿Qué sucede en estática comparativa? ¿No? Como había mencionado anteriormente, para nosotros ver estática comparativa, tenemos que ver qué variables están quedando en nuestra condición de optimización, ¿no? Que como vemos es B sub 0, B sub 1 y C sub 1. Por lo tanto, esos son los parámetros que al final van a cambiar los resultados de equilibrio. Y acá, por ejemplo, estoy poniendo aquí un pequeño resumen, ¿no? De qué sucede con las principales variables, digamos, de equilibrio cuando varía alguno de esos parámetros. Por ejemplo, en la primera fila estoy poniendo qué pasa cuando varía C sub 1, ¿no? O el componente de costos que está ahí para el monopolio. Esto ya lo pueden calcular ustedes cuánto es exactamente, ¿no? Pero aquí lo estoy poniendo de forma resumida. Una variación en el componente C sub 1
va a tener un impacto inverso en la cantidad de equilibrio, va a tener un impacto directo en el nivel de precios y va a tener un impacto inverso nuevamente con el poder del monopolio. Entonces, esa es, digamos, la interpretación que se da para esta primera fila. Y lo mismo se puede decir también para la segunda y la tercera fila, ¿no? Que es variaciones en las variables de equilibrio cuando varían algunos de los parámetros que están en nuestras condiciones de optimización. Pero podemos ver, por ejemplo, de que lo afectan de forma distinta, ¿no? Por ejemplo, el C1 afecta de esta forma a las variables, ¿no? Pero el B1, por ejemplo, no afecta al precio de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, tenemos un aumento en B1 va a provocar una disminución en el precio, mientras que un aumento en C1 va a provocar un aumento en el precio, ¿no? Acá ustedes simplemente lo que pueden hacer para calcular eso de ahí es tomar estas variables de equilibrio y derivarlas respecto a lo que interesa, ¿no? B1, C1 y B0, ¿no? Aquí está, B0, B1 y C1. Los derivan y van a ver de que lo obtenido ahí puede tomar valores positivos o negativos. Y ahí obtienen esta relación, estas relaciones. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver gráficamente, ¿no? Qué sucede o cómo se puede visualizar estas variaciones. Vamos a comenzar primero con la estadística comparativa ante variaciones entre C1, ¿no? El componente de costos, ¿no? Eso está acá. Entonces, para entender este gráfico que está aquí, primero voy a ponerlo de esta forma, ¿no? Lo primero que tenemos es que como en este gráfico y como en los demás, ¿no?, que hemos ido analizando, siempre están midiendo variaciones en cantidades y variaciones en precios. Quiere decir que cuando varían estos dos, simplemente van a ser variaciones dentro de los gráficos que ya se tienen, ¿no? Pero cuando hay variaciones en alguna otra variable o en algún parámetro, ya se va a tratar con desplazamiento de curvas. Esto ya lo han visto, imagino, en Economía 1 o no sé si Economía 2 o en ambos. Pero la idea es esta, ¿no? Aquí estoy poniendo las mismas curvas de demanda e ingreso marginal, ¿no? Lineales ambas y esta de acá con doble pendiente, ¿no? Como estamos hablando de variaciones en un componente de costos del monopolio, sabemos que esto de acá no afecta directamente a las demandas, ¿no? Porque las demandas, recuerden, están determinadas por otros parámetros, ¿no? Lo puse aquí, de hecho, B0 y B1. Por lo tanto, una variación en C no afecta ni la curva de la demanda ni la curva del ingreso marginal. Pero, como si es una parte de los costos, entonces sí va a afectar las curvas de costos. Para ello estoy poniendo aquí en líneas, bueno, no continuas, ¿no? En estas curvas de acá estoy poniendo las curvas de costos iniciales, ¿no? Las originales, digamos, las mismas que teníamos acá, en esta imagen de acá de equilibrio, ¿no? Esta de acá que les mostré. Esta curva, digamos que va a ser la misma, ¿no? Esta curva de coste medio y coste marginal es el mismo que están aquí en líneas aquí no continuas. ¿Qué sucede cuando cuando disminuye el C? En pocas palabras, está significando para la empresa un menor costo, ¿no? Tanto menor coste medio como menor costo marginal. Recuerdan también que su expresión de coste medio y coste marginal está expresada de esta forma, ¿no? Ambos dependen de un C. Si disminuye el C, entonces ambos disminuyen, ¿no? Por ello, acá se puede ver que se van a desplazar ambos hacia abajo, un menor costo, tanto el coste medio como el coste marginal. Entonces, voy a tener mi nueva situación de equilibrio
a partir de mi nuevo costo marginal con el ingreso marginal que ya existía, ¿no? Que sería este de acá. Anteriormente, si se mantenía en un costo, digamos, más alto, ese C sub 1, mi situación de equilibrio iba a ser esta de acá, ¿no? Porque aquí chocan el ingreso marginal actual con el costo marginal antiguo, ¿no? Esta sería mi antigua condición de equilibrio. Pero no, ahora es esta de acá, porque hay un menor coste medio y menor coste marginal. A partir de esta situación de equilibrio, veo que este es mi nivel de coste marginal, este es mi nivel de coste medio, no, perdón, este es mi nivel de coste medio, ¿no? Este de acá, coste medio, que viene justamente de la curva de coste medio nueva y que choca aquí, ¿no? Justamente por la cantidad óptima para el monopolista. Este es mi nivel de coste medio y este es mi nivel de precios, ¿no? El precio que responde a la cantidad elegida y que se proyecta hacia la demanda. Entonces, lo mismo que continuamos con el mismo criterio que se hizo anteriormente, ¿no? Que es ingresos totales, que sería precio por cantidad, ¿no? Todo esto de acá serían sus ingresos, todo esto es precio y todo esto es cantidad. Por lo tanto, todo esto de acá serían sus ingresos. Menos costos totales. La cantidad producida por su coste medio, ¿no? Entonces, a los ingresos totales le restas sus costos totales y obtienes el beneficio del monopolista. Digamos que esto es, digamos, la parte, una simplificación gráfica, ¿no? Lo principal sería concentrarnos en esto de acá, ¿no? Está bien, aumenta, podemos decir que varían ya todas o se desplazan las curvas, ¿no? Ambas curvas se desplazan hacia abajo. ¿Y qué pasa con las situaciones de equilibrio, ¿no? Al final, ¿cuál es el resultado final, ¿no? ¿En qué desemboca todo? Al final lo que se va a tener es esto de acá, ¿no? Una disminución en ese componente de costos del monopolio va a resultar en un mayor nivel de producción y en un menor nivel de precios. Gráficamente sería esto de acá, ¿no? Antes sería este mi nivel de producción, hasta aquí, pero ahora es un poquito más, ¿no? Ya no es este, sino es este de acá. Entonces, ante un menor costo, aumentó su producción, que también es intuitivo, ¿no? Luego, ante esta disminución de costos, también hay una disminución de precios. Antes, mi situación de equilibrio, vuelvo a ponerlo acá, sería esta de acá. Esa sería mi antigua situación de equilibrio, ¿no? El cruce entre el coste marginal antiguo y el ingreso marginal, ¿no? Este sería mi situación de equilibrio. La cantidad, como ven, es menor y el precio sería mayor. El precio sería mayor. Pero ante una caída en los costos, ya no está pasando esto, ¿no? El precio está disminuyendo justamente hacia este punto de acá. Ante un menor costo, hay mayor producción y menor precio. ¿Y qué sucede al final también con el poder de mercado del monopolio? Aumenta. Si el monopolio tiene menor costo, al final va a tener un mayor poder de mercado. Digamos que esto es, uno podría decir, ¿no? De que es un resultado gráfico, pero no tampoco, ¿no? Justamente como tenemos aquí en nuestra condición de optimización, ¿no? La cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio simplemente derivan esto, ¿no? Respecto a C sub 1 y obtienen cuánto es, o qué sucede con la cantidad de equilibrio cuando disminuye C. Igual, ¿qué sucede con el precio de equilibrio cuando disminuye C sub 1? Y en la regla de Lerner igual. Todo esto de acá es mi regla de Lerner. ¿Qué sucede con toda esta expresión si disminuye C sub 1? Lo derivan, ¿no? Y ahí obtienen también la variación neta que va a haber al final. Y el resultado va a ser ese, ¿no? El X1 va a aumentar. Ante una disminución de este costo, X1 aumenta, el precio disminuye y el poder de mercado aumenta. Profesor, ¿qué quiere decir con poder de mercado? Recuerdan que la regla de Lerner me permitía ver cuánto podía la empresa alejarse
o definir un precio que se aleje de su coste marginal, ¿no? Si la situación de equilibrio permitía que esa diferencia sea muy grande, significa que la empresa está teniendo un gran poder de mercado porque el resultado del precio final es mucho mayor a su costo marginal. Quiere decir que la empresa ahí tiene más poder de mercado. Si la empresa tuviera menos poder de mercado, al final lo que resultaría es que el precio no se alejaría tanto del costo marginal, ¿no? Si ustedes recuerdan, esto de acá, como les mencioné, ¿no? Esto de acá es lo mismo que precio menos costo marginal entre precio, que era la expresión de la regla de Lerner que se puso en sus diapositivas, ¿no? Eso es lo que simplemente quiere decir. Poder de mercado Ah, es ya, profe. ver cuánto se puede alejar su precio del coste marginal. Listo. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien? Todo claro con este primer ejemplo de estadística comparativa, ¿no? Ya, quedó claro. Esto es, en pocas palabras, ¿no? Para que sea solamente intuitivo. ¿Qué sucede si la empresa tiene menores costos, aumenta su producción, disminuye el precio y tiene más poder de mercado, ¿no? Todo simplemente es conclusiones que se pueden sacar algebraicamente. Ojo también, son resultados, y lo vuelvo a mencionar, que se pueden obtener si nosotros asumimos la demanda lineal. Si nosotros tomamos cualquier otra forma funcional para la curva de demanda, los resultados pueden cambiar muchísimo. Igual, si asumimos otras formas funcionales para la curva de costos, los resultados pueden cambiar. Aquí estamos tomando el caso más simple posible y el caso que más no solamente se enseña más, sino que más van a encontrar referencias en bibliografías, ¿no? Siempre asumen la curva de demanda siempre la van a asumir lineal. Y en algunos textos sí van a haber diferencias entre qué forma tiene el coste marginal, si va a ser una recta, por ejemplo, creciente, ¿no? O si va a ser una recta constante, o si va a tomar la forma típica, ¿no? Por la ley de rendimientos, no, la ley de proporciones variables, ¿no? Si recuerdan eso, sí les he enseñado también, que es prácticamente rendimientos de corto plazo, ¿no? Puede tomar cualquier forma funcional, pero lo más crucial acá siempre es la forma que toma la demanda, porque al final, dependiendo de qué forma funcional tiene la demanda, la forma del ingreso marginal va a cambiar bastante. Y como saben, la condición de optimización es el cruce entre el ingreso marginal y coste marginal. Si el ingreso marginal varía bastante, ya se imaginarán cómo variarán los demás resultados, ¿no? Esto de acá, vuelvo y repito, es la situación particular para demanda lineal. Y ya sería bueno que quizá ya como motivación para ustedes, ¿no? A ver, vean qué puede pasar si cambian a otra forma funcional. ¿Qué pasa si no es lineal? ¿Qué pasa si es cuadrática? ¿O qué pasa si es inversa, ¿no? Por ejemplo, en vez de esto de acá, en vez de ser B0 entre B sub 1, menos B sub 1, sea B sub 1 entre X1, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ahí los resultados cambian bastante. Entonces, ya habiendo visto esto para el caso de costo, vamos a ver qué pasa cuando varía otro componente, B sub 0, ¿no? ¿Qué pasa cuando aumenta, en este caso, B sub 0? Hemos visto que este B sub 0 es un parámetro que afecta directamente a la demanda. Por lo tanto, si hay un mayor B sub 0, significa que la demanda se va a ampliar, ¿no? Es un desplazamiento de la demanda. Y en este caso, va a ser un desplazamiento hacia afuera. ¿Por qué un desplazamiento hacia afuera? Aquí vemos, ¿no? El B sub 0 es este de acá. El B sub 1 simplemente va a ser un cambio en la pendiente, porque si yo derivo precio respecto a las cantidades, me queda este de acá. Pero este de acá, el B sub 0 va a ser un parámetro independiente. O sea, si aumenta este, sí o sí va a aumentar la demanda. Por ello, para este caso,
Va a ser un desplazamiento para afuera de esta curva de demanda. Y como se desplaza la curva de demanda, obviamente también se va a desplazar la curva de coste marginal. Porque recuerden que para el caso lineal es la misma forma o la misma expresión, pero con doble pendiente, ¿no? Ambos se desplazan. Por ello, si yo comparo mi situación de equilibrio inicial con la actual, voy a tener esto de acá, ¿no? Esta era mi demanda antigua y el ingreso marginal antiguo. El cruce entre el ingreso marginal antiguo y el coste marginal sería este de acá. Esta hubiera sido mi situación de equilibrio inicial, ¿no? Pero ante un aumento en B sub 0, la nueva situación de equilibrio va a ser este punto, en el cual se corta el nuevo ingreso marginal con el costo marginal, que no ha cambiado. Sí se entiende, ¿no? Se puede ver. Entonces, una vez definimos nuestra situación de equilibrio, lo mismo, ¿no? Proyectamos hacia aquí, hacia el eje de abscisas, y vemos que este es mi nivel de coste marginal, este es mi nivel de coste medio, y este es mi nivel de precios, ¿no? Lo mismo que antes. Coste marginal, ingreso, bueno, coste marginal, coste medio y precios. Y por lo tanto el beneficio se va a calcular de la misma forma, ¿no? El ingreso total, que es todo esto, menos el costo total, que es la cantidad producida por el nivel de coste medio, que es esto de acá. Todo este rectángulo de acá. Y al igual que en el gráfico anterior, ¿no? ¿Qué sucede? Aquí hemos visto qué pasaba con las variables de equilibrio si cambiaba C sub 1. Aquí vamos a ver qué sucede cuando aumenta, en este caso, B sub 0. Hemos visto, ¿no? Mi antigua situación de equilibrio era esta. Con mi nueva situación de equilibrio es esta. Por lo tanto, mi cantidad de equilibrio ha aumentado. Antes era esto, ¿no? Este de acá, ahora va a ser este de acá. Mi cantidad producida ha aumentado. ¿Qué sucede con el precio? En mi antigua situación de equilibrio, yo proyecto la antigua demanda y tenía este nivel de precios, ¿no? Hasta acá. Pero como la demanda se ha ampliado, mi nueva situación de equilibrio va a determinar este nivel de precios, ¿no? Que es mayor a la de la situación inicial. Por lo tanto, el precio ha aumentado. ¿Y qué sucede con el poder de monopolio? ¿No? Y aquí, ojito. Nosotros vamos a nuestras variables de equilibrio. Vemos que el X sub 1 depende, ¿no? Efectivamente, de B sub 0, que es el que estamos analizando. Por lo tanto, cambios en B sub 0 van a afectar la variable de equilibrio. E igual con el precio, ¿no? El precio aquí depende de B sub 0. Cambios en B sub 0 van a afectar el precio de equilibrio. Si nosotros queremos evaluar la regla de Lerner, vemos que esta no comprende al parámetro B sub 0, ¿no? Es decir, a medida que se aumenta la demanda o que se desplaza hacia afuera, no va a afectar la expresión final de la regla de Lerner. Por ello aquí se tiene un resultado que es constante, ¿no? Un poder de mercado que no varía. ¿Se entiende? Y ojito aquí que también una cosa que mencionar, si por ejemplo yo hago esto de acá, ¿no? ¿Se puede abrir esto o no? A ver, un momento. Ya. Estamos comparando, por ejemplo, regla de Lerner, ¿no? Aquí uno podría decir visualmente, ¿no? Este margen, esta franja naranja, ¿no? Que es precio menos costo marginal,
visualmente podría decir de que ya es de cierta magnitud, ¿no? Pero ante una variación en B sub 0, por ejemplo, puede ser otra magnitud, puede ser un poquito más o un poquito menos, ¿no? Visualmente por lo menos. Pero ¿de qué va a depender eso al final? Justamente va a depender de la derivada que nosotros calculemos aquí, ¿no? Si nosotros derivamos esto de acá respecto a B sub 0, no está aquí comprendido, entonces no va a cambiar la magnitud de poder de monopolio. Y probablemente incluso visualmente pueda parecer de que en esta estática comparativa, ¿no? En este caso, aumente, ¿no? Uno puede decir que aumente. Uno puede tener, de hecho, más precio, por lo tanto, más margen respecto al coste marginal, por ejemplo, ¿no? Pero eso también está compensado por que, si recuerdan, en su regla de Lerner, es precio menos coste marginal entre precio. Si, por ejemplo, aumenta ese margen entre precio y coste marginal, justamente porque el precio puede aumentar en mayor medida que el coste marginal, pero también esto, al estar dividido por el precio, entonces el denominador también va a aumentar y al final se va a compensar las variaciones, ¿no? De modo que el resultado neto al final va a ser constante. Es justamente por eso a la regla de Lerner se le pone como, o permite ver la magnitud relativa, ¿no? Entre la diferencia entre precio y coste marginal. Es un indicador relativo. Entonces, ya habiendo visto esto, ¿no? El equilibrio cuando cambia B sub 0, podemos ver la otra situación. ¿Qué pasa cuando disminuye ahora B sub 1? Si nosotros recordamos, B sub 1 es el parámetro que acompaña las cantidades, ¿no? O la cantidad del bien producido. Por lo tanto, va a indicar la pendiente de la curva de demanda. Si B1 disminuye, significa que la pendiente va a ser cada vez más plana. Ya no va a ser un desplazamiento hacia afuera, ¿no? Sino va a ser alrededor de este punto, ¿no? Este punto va a permanecer aquí. Solamente va a variar la pendiente. Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Antes mi situación de equilibrio era el cruce entre el coste marginal y el antiguo ingreso marginal, que era este de acá. Pero ahora, ante un cambio en la pendiente de la curva de demanda, ahora se va a tener esta nueva curva de demanda y, por lo tanto, esta nueva curva de ingreso marginal. Y mi nueva situación de equilibrio va a ser esta de acá. El cruce entre el costo marginal, que no ha cambiado, y el nuevo ingreso marginal. Y a partir de este veo, ¿no? Este es mi nivel de coste marginal, este es mi nivel de coste medio, y este es mi nivel de precios. Todo resultado de elegir este nivel de producción óptimo, X1 óptimo, ¿no? Siempre es así. En este caso, eligiendo la cantidad de producción óptima. Entonces, para yo... Ahí voy a poner esto más abajito. Ya. Entonces, yo, para obtener mi nivel de beneficios, ¿no? O el beneficio del monopolista, lo mismo, ¿no? Ingresos totales menos costos totales. Precio, todo esto de acá, por cantidad, todo esto de acá. Entonces, todo este cuadrado va a ser los ingresos. Y el costo total va a ser su nivel de coste medio por su nivel de producción. Todo esto de acá sería su costo total. Y por lo tanto, ingreso menos costos, el excedente o el beneficio del monopolista va a ser este de acá. Y al final, ¿qué sucede con las variables de equilibrio? Vemos que aquí la cantidad ha aumentado, ¿no? Antes era esto de acá, ahora es este de acá. Y el precio ha aumentado. Antes era, con el cruce en la antigua demanda, este era el precio, ¿no? Venía hasta acá, este era el precio. Pero ahora el nuevo precio va a ser este de acá. Y al final también, ¿qué sucede con el poder de mercado? Va a disminuir. Si el monopolio enfrenta una elasticidad
de la demanda cada vez, o sea, hace que la demanda sea cada vez más elástica, o sea, más plana, entonces va a perder poder de mercado. ¿Sí? Y esto, repito, ¿no? Nuevamente se obtiene derivando justamente lo obtenido aquí. Esto de acá respecto a, en este caso, B sub 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre los tres, no? ¿Tiene alguna consulta? Porque más o menos de aquí lo que estaba planeando era hacer una de las preguntas para la práctica dirigida y como consecuencia también de la práctica calificada. Me imagino serán varias, no sé, 4 preguntas quizá. Y serían 2 preguntas de monopolio y 2 de oligopolio, quizá, ¿no? Hasta donde, por lo que estoy viendo. Y una de esas, bueno, fijo, sería estática comparativa, ¿no? Obviamente. Entonces, ya hemos visto variaciones en los parámetros. Profesor, una consulta. ¿Sí? De los tres gráficos, por ejemplo, en el primero se ve que el poder de mercado aumenta. En el tercer gráfico se entiende que el poder de mercado decrece porque se vuelve más elástico. Uh-huh. Bueno, eso es lo que creo, pero en el primero dice que aumenta, ¿no sería inelástico un poco la demanda? La O, demanda. Ojito aquí. La regla de Lerner simplemente es la expresión, ¿no? O sea, se expresa por 1 entre la elasticidad. Pero al final esto de acá va a estar determinado por la diferencia entre el precio, costo marginal, todo dividido entre precio, ¿no? Para el caso de demanda lineal sería este de acá, esa expresión. Se resumiría en este de acá, el cual variaciones en estos van a indicar cómo va a modificarse el poder de mercado. No es que esté variando aquí la elasticidad, ¿no? Sino los componentes aquí que nos dan exógenamente. Y también lo hemos visto aquí, ¿no? O sea, variaciones en C implican variaciones en un parámetro, o variación en un parámetro que no afecta a la demanda, porque la demanda está expresada aquí solamente en términos de B sub 0 y B sub 1, mientras que el C solamente está dentro del costo. Por ello aquí, estas variaciones en C no modifican la demanda, sino la curva de costos. No hace que la demanda sea más o menos inelástica, ¿no? Es diferente, por ejemplo, cuando varía B sub 0 o B sub 1. ¿Sí? ¿Me deja entender? sí, profesor. Gracias. Perfecto. Aquí quizá como tarea de ejercicio para ustedes es ver cuánto sale esto de acá, ¿no? A ver, para que vayan viendo, ¿no? Si, cómo se cumplen estos signos de acá. Entonces, esto es, digamos, el análisis de corto plazo. Y ahora continuaría a ver el de largo plazo. La ventaja aquí es que, como vamos a ver, no va a haber digamos, una diferencia para el caso de monopolio entre corto y largo plazo, ¿no? No es como en caso de competencia perfecta. Por ejemplo, aquí para empezar, vamos a ubicarnos ahora en el largo plazo. ¿Qué sucede en el largo plazo? Ustedes recuerdan que la empresa va a tener una curva de coste medio y coste marginal de largo plazo, ¿no? Y dentro de esta curva va a tener distintas curvas de coste medio, dependiendo de cuánto quiere usar del factor que antes era fijo, ¿no? Por ejemplo, si yo al inicio tenía esta curva de coste medio en el corto plazo, es porque estoy eligiendo una cantidad de uso del factor fijo. Si yo decido aumentar ese factor fijo un poquito más, mi curva de coste medio va a ser distinto, ¿no?
va a ser un poco más. Si yo como monopolista decido aumentar más el uso del factor que antes era fijo, va a aumentar más, ¿no? Y así sucesivamente. De modo que al final resulta en esta curva de coste medio de largo plazo, la envolvente, ¿no? Que es la envolvente de todas las curvas de coste medio de corto plazo. Y recuerden que tiene esta forma justamente por rendimientos a escala. Eso sí lo hemos visto, ¿no? Se acordarán. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cuál es el truco aquí en el largo plazo para el monopolio? Sucede que en el largo plazo, el monopolio puede elegir distintas cantidades de uso del factor que antes era fijo, pero ahora es variable, ¿no? Puede elegir cualquier nivel de capital, por ejemplo, ¿no? Que es digamos, el factor productivo más común para este caso, para este ejemplo, ¿no? Puede elegir distintas cantidades, distinto empleo del factor capital, ¿no? Pero en el corto plazo, independientemente de cuál sea el nivel de capital que elija, ya va a incurrir en un proceso de optimización. Es decir, si por A o B motivos el monopolista decidió tener un nivel de capital que le permita tener esta curva de coste medio, a partir de este ya está incurriendo en un proceso de optimización en el corto plazo para maximizar beneficios, ¿no? Por ejemplo, aquí se está cruzando este coste marginal con el ingreso marginal. Entonces ya tiene, ya se encuentra en esta situación de equilibrio, por lo tanto se tiene este nivel de precios y maximiza beneficios en el corto plazo. Y a partir de esto, como la empresa ya está maximizando beneficios, no tiene incentivos para variar en el nivel de capital que está utilizando, ¿no? Ya está obteniendo beneficios máximos. No tiene incentivos para adquirir un poco más de capital y desplazar su curva de coste medio adelante, porque, como vuelvo a repetir, ya está maximizando beneficios, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender al final de que la empresa decida o no en el largo plazo aumentar el factor capital? Va a depender de cuál va a ser la situación de equilibrio de corto plazo que le permita maximizar beneficios. En el corto plazo, esta situación le permite maximizar beneficios. Si esta situación varía, ya no va a ser óptimo para el monopolista. Me dejo entender, ¿no? Al final, esta situación de equilibrio va a depender ya no de los costos de corto plazo del monopolista, sino de cómo va a modificarse la curva del ingreso marginal. Porque el coste marginal va a ser el mismo para el monopolista en el corto plazo, mientras no se mueva de ahí, ¿no? Pero si, por ejemplo, el ingreso marginal ya se desplaza, por ejemplo, ¿no? Llegar a este punto de acá, entonces el equilibrio va a ser otro. Y el monopolista va a requerir, sí o sí, adecuarse al nivel de capital, de modo que nuevamente le permita obtener el máximo beneficio posible. ¿Me dejo entender? ¿Puede explicar de nuevo, por favor, todo lo que acaba de decir que no Vale, entendí vale. muy bien? Sí, puede ser un poco confuso en el largo plazo, ¿no? Pero más o menos esa es la idea, ¿no? Mira, en el largo plazo, el monopolista puede elegir cualquier nivel de capital, ¿no? Por eso puede ubicarse, si elige un nivel de capital bajo, va a tener un coste medio que esté por acá, por ejemplo, ¿no? Y si decide aumentar cada vez más capital, entonces va a tener costes medios que se van a ir desplazando así, ¿no? De modo que si trabajamos esto a periodos infinitos, va a quedar esta curva que es la tangente de todas las curvas de coste medio, ¿no? Y esta va a ser la curva de coste medio a largo plazo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, en el corto plazo, el monopolista ya está utilizando cierta cantidad de factor de capital, ¿no? Recuerden que todo lo que determina el costo total es ya un costo que viene de un proceso de optimización previo, como les mencioné antes, ¿no? Que ya
para entonces está utilizando una cantidad de trabajo óptimo, dado como dato cuánto capital está utilizando en el corto plazo. Por ello se tiene una sola curva de coste medio al inicio, ¿no? El monopolista está trabajando bajo esta curva de coste medio, o lo que es lo mismo, este nivel de capital, ¿no? Eso, digamos, lo segundo. Entonces, para este nivel de capital, el monopolista en el corto plazo puede maximizar sus beneficios, simplemente igualando su coste marginal de corto plazo con su ingreso marginal, con el ingreso marginal de mercado, mejor dicho. El ingreso marginal es este de acá, que ya viene de afuera del monopolista, ¿no? Esto no lo decide el monopolista. Y su coste marginal es este de acá, en el corto plazo. Por lo tanto, la situación de equilibrio sería este de acá. ¿Sí? Y ante esta situación de equilibrio, vemos que el monopolista ya está maximizando sus beneficios en el corto plazo. Y como está maximizando ya beneficios, no tiene incentivo alguno el monopolista para variar el uso de sus factores productivos en el corto plazo. O si uno quiere analizarlo, digo, en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo ya maximizó. Si quiere enfocarse en el largo plazo, no tiene ningún incentivo a moverse de este punto. ¿De qué va a depender de que cambie esta situación? De cuál va a ser el equilibrio, o si hay un cambio, mejor dicho, en el equilibrio de mercado. Es decir, si cambia el ingreso marginal. Porque el costo marginal de la empresa no va a cambiar porque en el corto plazo, digo, en el largo plazo tiene incentivos para quedarse ahí, porque ya está maximizando. Pero si cambia el ingreso marginal, entonces la situación de equilibrio va a ser otra. Y para que cambie el ingreso marginal, lo que va a tener que cambiar es la demanda. Entonces, en el largo plazo, lo que va a importar para el monopolista es ver qué sucede con la demanda, ¿no? El factor más importante para el monopolista es qué pasa con la demanda. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Ese es el orden más o menos, ¿no? Que se enfoque en el corto plazo, se prefiere quedarse ahí y solamente le interesa ver qué pasa con la demanda, puesto que variaciones en la demanda generan variaciones en el ingreso marginal y por lo tanto en la situación de equilibrio. Entonces, aquí vamos a ver tres casos, ¿no? El monopolista en el corto plazo no tiene incentivos para utilizar más de un factor productivo. Más cantidad, mejor dicho, del factor productivo de capital, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene acá? Como no tiene ningún incentivo a incurrir en costos mínimos, para cualquier valor de capital fijo en el corto plazo, la empresa podría estar utilizando más o menos de lo que debería, ¿no? Tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Vamos a tomar este primer gráfico para que se entienda un poco mejor, ¿no? A lo que me refiero. Pero concéntrense primero en esta parte de acá, que dice planta subóptima y capacidad instalada excedente. ¿Qué sucede en este gráfico? ¿No? Hemos visto aquí, ¿no? Inicialmente teníamos nuestra curva de coste medio de largo plazo, nuestra curva de coste marginal de largo plazo, nuestra demanda y nuestro ingreso marginal, ¿no? Como siempre. Entonces, si ustedes recuerdan también la clase que hemos visto de economías de escala, sabrán de que si el monopolista produce en cualquier nivel que se ubique en esta parte de la curva de coste medio de largo plazo, significa que se encuentra en una situación donde existen economías de escala, ¿no? A medida que aumenta su producción, su coste medio de largo plazo disminuye. Economías de escala. Eso sucede hasta cierto punto en el cual el coste medio de largo plazo es el mínimo, ¿no? Y a este punto, en los libros también le ponen el nombre de
tamaño óptimo de planta, porque está incurriendo justamente, o está invirtiendo justamente en la cantidad óptima de capital, ¿no? Por eso capital es el factor más usado, le pone, ya, planta, ¿no? Tamaño óptimo de planta. La cantidad óptima de capital en el largo plazo. Y si excede ese punto, estaría incurriendo en más costes medios a medida que aumenta su producción. Y estos son las deseconomías de escala, ¿no? Eso es lo primero. Entonces ya tenemos los gráficos en color blanco ya resueltos, ¿no? El punto A sería el tamaño óptimo de planta. Pero este es en el largo plazo, cosa que no necesariamente es una situación que resulte de un proceso de optimización para el monopolista, ¿no? En el corto plazo, el monopolista puede estar utilizando menos capital que este de acá y no tendría incentivo para moverse a ese nuevo nivel, ¿no? Por ejemplo, en el corto plazo, el monopolista puede estar con este nivel de capital, ¿no? En el corto plazo define un nivel de capital cualquiera, que por ejemplo sea este de acá, que choca justamente en la zona de economías de escala, ¿no? De la curva de coste medio y largo plazo, ¿no? Choca en este punto, donde existen economías de escala en el largo plazo. Entonces, ¿qué sucede? En esta curva de coste medio de corto plazo, yo voy a tener de que el valor mínimo, ¿no? El coste medio mínimo de corto plazo, justamente el que es cortado por el coste marginal, ese punto se le va a llamar el uso óptimo de la planta existente. Quiere decir que bajo este nivel de capital, bajo este nivel de coste medio, puede incurrir en distintos costos, ¿no? Y el óptimo sería, o el punto en el cual utilice el óptimo de la planta existente sería justamente este, el que le permita el coste medio mínimo. Pero, si el monopolista maximiza sus beneficios en el corto plazo, no necesariamente se va a llegar a este punto. De hecho, aquí vemos de que la situación de equilibrio es esta de acá, ¿no? Que es costo marginal, ingreso marginal. Y bajo esta situación de equilibrio, vemos que está llegando a esta situación de coste medio. Quiere decir que está utilizando menos capital del que debería para incurrir en costes medios mínimos. Por lo tanto, en este punto C, que es el resultado de maximización de corto plazo, se dice que el monopolista tiene una capacidad instalada excedente. Podría utilizar más capital, pero no lo hace porque en el corto plazo no le conviene porque ya está maximizando beneficios. Entonces vemos aquí que, por un lado, no llega a su tamaño óptimo de planta y, por otro lado, en el corto plazo no está utilizando todo el capital que debería. ¿Se entiende? Se tienen dos resultados en este caso, ¿no? Un resultado de largo plazo y un resultado de corto plazo. Sí, entendí, profe. Perfecto. Perfecto, perfecto. Este es justamente un primer caso donde la curva de coste medio o cruza la curva de coste medio y largo plazo cuando existen economías de escala, ¿no? No aprovecha todas sus economías de escala, podría aumentar el factor capital, pero no lo hace, no tiene incentivo, ¿no? Ahora veamos este otro caso, que es parece similar, ¿no? Pero aquí simplemente es una nueva situación en la cual el monopolista sí está utilizando una cantidad óptima de capital, ¿no? Lo que debería usar. En este caso, bueno, le estoy poniendo el nombre, ¿no? De tamaño óptimo de planta y capacidad instalada plena. ¿Qué sucede acá? Lo mismo que mencioné anteriormente, ¿no? Primero se tiene la curva de coste medio, largo plazo. La curva de coste medio y largo plazo la corta en el punto mínimo. Pero ahora sucede que la situación de equilibrio es esta de acá, ¿no?
Aquí el ingreso marginal está un poquito más abajo, digamos, ¿no? Pero aquí, digamos, el ingreso marginal está más arriba. De tal modo incluso que llega a igualar al costo marginal de largo plazo. Entonces aquí se puede ver que corta tanto al coste marginal de largo plazo como al coste marginal de corto plazo. Entonces, por un lado, en el largo plazo vemos que está llegando al punto óptimo, ¿no? al coste medio mínimo de largo plazo, quiere decir tamaño óptimo de planta, ¿no? Por otro lado, está utilizando o está haciendo uso óptimo de la planta existente, ¿no? Porque dado el nivel de capital, está llegando al coste medio mínimo de corto plazo, ¿no? Entonces ya tenemos que hay tamaño óptimo de planta y hay un uso óptimo de planta existente. Por otro lado, bueno, está la capacidad instalada plena, ¿no? O sea, de todo lo que podría usar, está utilizando o está produciendo al coste medio mínimo, ¿no? Entonces, en este caso, que es cuando la curva de coste medio de corto plazo es tangente, ¿no? Al punto medio, o digo, al punto mínimo del coste medio de largo plazo, ahí se dice que se cumple esto de acá, ¿no? Tamaño óptimo de planta y capacidad instalada plena. Entonces son dos casos que vemos que como que estuvieran continuando, ¿no? Ambos dependiendo de cuánto es la magnitud del ingreso marginal, ¿no? Aquí está un poquito más abajo, aquí está un poquito más, un poco más arriba, pero también podemos tener otra situación en la cual el ingreso marginal ya es mucho más alto. Entonces, otra vez, ¿no? Aquí está el coste medio de largo plazo, aquí está el coste marginal de largo plazo, que lo corta en el punto mínimo, y acá vemos, ¿no? Que este sería el tamaño óptimo de planta, ¿no? El equilibrio, o el coste medio mínimo de largo plazo, sería este de acá. ¿Qué sucede? Que la empresa está utilizando otro nivel de capital, que no es el que le permite llegar al coste medio mínimo de largo plazo, ¿no? Por ello está utilizando o está operando en esta curva de coste medio de corto plazo. ¿Y qué sucede en esta curva de coste medio de corto plazo? El punto mínimo es este de acá. Este sería el punto en el cual estaría utilizando el óptimo de planta existente. Pero no está tampoco operando en este punto, sino en un punto un poco más adelante. ¿Por qué? Porque su optimización de corto plazo, que viene de igualar el coste marginal de corto plazo con el ingreso marginal de largo plazo, de ingreso marginal de corto plazo, ¿no? Al final resulta en este nivel de coste medio. Entonces, nuevamente, ¿no? No solo no está produciendo al coste medio mínimo de largo plazo, sino también es que no está produciendo al coste medio mínimo de corto plazo, dado el nivel de capital que está utilizando. ¿No? Son los tres casos particulares, ¿no? Dependiendo de cuánto es el nivel de capital en el corto plazo que está utilizando. Al final, ¿de qué va a depender esto de acá? ¿No? La decisión de la empresa de invertir o no, o invertir en más capital o no. Vuelvo, ¿no? A lo que dije al inicio. Va a depender de cuál va a ser la situación de equilibrio que viene de la igualdad del ingreso marginal y coste marginal. El coste marginal simplemente va a responder a variaciones en su coste medio, ¿no? El cual se obtiene, o el cual varía únicamente a través de inversión en más capital, o menos capital, si quieren que el coste medio disminuya. Pero por el lado de la demanda, lo que permitiría que se tenga distintos niveles de equilibrio, o mejor dicho, ¿no? Un equilibrio en el largo plazo dependería principalmente de la demanda, porque la demanda afecta al ingreso marginal. Aquí estoy poniendo el caso de
movimientos en la demanda manteniendo el eje aquí, en el eje de precios constante, ¿no? O sea, sin moverlo. Y esto, como ya hemos visto, puede ser un símil a lo que hemos visto acá, ¿no? Menor pendiente, ¿no? Que disminuye a B sub 1, hace que simplemente se mueva, pero alrededor de un eje, ¿no? Tomando este de acá, ese intercepto constante. Pero también podría pasar si, por ejemplo, aumenta B sub 0. Es decir, si hay un desplazamiento de la demanda. Por ello, creo que también está en sus diapositivas, cuando vieron un monopolio natural. Un monopolio puede tener esta curva de costo y se pone una demanda así, ¿no? Pero también puede existir aquí una ampliación, un desplazamiento en la demanda, ¿no? Entonces, este desplazamiento paralelo sería básicamente un cambio, ¿no? Un aumento en B sub 0. Si uno quiere ver solamente cambios, disminución en B sub 1, se vería algo así, por ejemplo, ¿no? Al final lo más importante aquí es ver que depende de cambios en la demanda, ¿no? La demanda para el monopolista aquí va a ser lo más importante, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, ¿no? Y ya hemos visto las diferencias en ambos. Pero de aquí también lo más importante que hay que resaltar es esto de acá, ¿no? Que el monopolio no tiene incentivo para alcanzar el tamaño óptimo de planta, ¿no? Es decir, se encuentre en el nivel de capital que se encuentre, ya estaría maximizando beneficios. No tendría por qué decidir invertir más para llegar a un coste medio mínimo de largo plazo, ¿no? Esa es la primera conclusión. Y la segunda es que no existe en sí una distinción entre corto y largo plazo para el monopolista, ¿no? Dado que el nivel de capital que utilice va a responder a cuánto es el nivel de producción que deba producir. Y lo que deba producir va a depender únicamente de cuánto le pueden comprar, es decir, de la demanda, lo que les mencionaba, ¿no? Por ello, el factor más importante va a ser la demanda para el caso del monopolista. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿O les mareó bastante el largo plazo? A ver, ustedes dirán. ¿No hay consultas? Ya, parece que se ha quedado claro. Igual, si viene un ejercicio esto en su práctica, puede venir tranquilamente de largo plazo o de corto plazo, ¿no? Ya, digo, de largo plazo o estaría comparativa en el corto plazo. Ya se me ocurrirá algo. Ahí veremos. Profe, ¿va a hacer ejercicios también sobre esto? Para ver cómo... Sí, me gustaría hacer ejercicio, pero también va a depender de mi tiempo, ¿no? Igual si hago ejercicio, primero sí o sí se va a hacer una práctica dirigida, como les mencioné, y ya saben que su práctica calificada va a venir algo similar a su práctica dirigida. Entonces, si viene un ejercicio en su dirigida, ya pueden ver que vendrá un ejercicio en su calificada. Ah, ya, profesor. De acuerdo, sí, normal. Gracias, profe. Más bien estaba pendiente, no sé si ya llenaron la encuesta. Discriminación de precios. Ya la siguiente clase ya ganó definitivamente discriminación de precios. Y a la siguiente vamos a completar con discriminación de precios. Y si me da tiempo, con monopolio multiplanta y monopolio bilateral, ¿no? Que es algo pequeñito también, pero no sé, a ver si alcanza tiempo al final. La presentación.